Vamos ahora a seleccionar los equipos, los switches. Y nos encontramos de que para adquirir a los switches, cuando queremos comprar switches, encontramos 5 categorías de switches. Por un lado están los switches de campus para el sitio principal, los 2960, 3560, los que utilizamos en los laboratorios, por ejemplo, o en las prácticas a través del Packet Tracer. Están también los switches gestionados por la nube. Cisco compró una empresa, se llama Meraki, y esa empresa había creado los switches Meraki que pueden ser, en este caso, administrados desde la nube. De esa manera, con estos switches, cuando un cliente, una empresa compra el switch, lo manda a provincia, lo manda a la sucursal, el técnico de provincia lo conecta, le pone su cable UTP, lo conecta a la red, a un punto de red con conexión a internet, y automáticamente se conecta a ese switch Meraki con la nube. Y ya nosotros desde acá de Lima, por ejemplo, ingresamos a la nube de Meraki y desde ahí lo ubicamos y podemos hacer las configuraciones de manera más específica. O sea, todo lo podemos administrar en la nube. O sea, Cisco ofrece estos switches de tal manera de que puedan ser administrados vía web. Y para eso, obviamente, no solamente ofrece el switch, sino el servicio de la nube, para poder ser administrados con la intención de que en provincia, en las sucursales, en los sitios más alejados, que digamos que son parte de la empresa, no tengan necesidad a veces de un técnico, sino cualquiera, un empleado común, de pronto lo conecta y ya la configuración, una vez que tiene acceso a Internet, ya se hace configuración a través de la nube. También Cisco ofrece switches para centros de datos de una variedad y cada vez se usa más estos switches de centro de datos especializados. Ahí están los Catalyst, los Nexus, modelos en los cuales se va a trabajar implementando redes de alta velocidad con grandes capacidades de almacenamiento. Y también tiene especializados para los proveedores de servicio, switches rápidos, sobre todo ya que el proveedor de servicio no va a permitir conectividad, ¿no? O no va a permitir acceder a Internet. Necesitamos switches, no los que usamos nosotros en las empresas normales, sino obviamente sofisticados, sobre todo de altas velocidades. Y no solamente tiene estos switches, sino ahora con la necesidad de virtualizar, cada vez más se utiliza la virtualización. También tiene switches, en este caso Nexus, que permiten virtualizar a la red. Dicho de otra manera, así como en nuestra computadora nosotros podemos crear una máquina virtual, digamos, en nuestra computadora podríamos tener dos PCs, una con Windows y otra con Linux, por ejemplo. Podríamos también en estos switches no tener uno solo switch, sino varios switches. Virtualmente crear los switches. O sea, digamos, en esta máquina, al final es una computadora, poder crear varios switches, dividirlo, virtualizarlo. Queremos comprar los switches y nos presentan factores de forma. Cuando hablamos de factor de forma, puede que nos encontremos, en este caso, con los de factor de forma fija, que son estos. Y cuando decimos factor de forma fija, significa que ya no podemos agregarle más puertos. No hay una ventanita, una abertura donde podamos agregarle, como acá, por ejemplo, acá puedo sacar tarjetas, poner y agregar tarjetas. Acá no. Acá este vino con 24 puertos, se queda con 24 puertos. O sea, la cantidad o la densidad de puertos ya está establecida, ¿no? Viene 24 puertos de 100 mega y 2 de giga. Bueno, y ya no tiene más. También tenemos switches modulares y dependiendo del tamaño y de la capacidad, cuántas ranuras o slots tiene, puedo ir agregando módulos, agregando tarjetas para que vaya creciendo mi switch.
Obviamente estos son mucho más caros, 5,000, 10,000, 20,000 dólares pueden costar estos switches que puedo llegar fácilmente a 1000 puertos. También puedo comprar switches y que estos switches tienen en la parte posterior conectores especiales o puertos especiales para que a través de estos cables que vemos acá con sus conectores especiales pueda interconectarlos. Y al interconectarlos a estos cuatro switches, de pronto estos cuatro switches podrían trabajarlo como si fuese uno solo. Estos switches son apilables, de tal manera que teniendo estos cuatro switches y al haberlo interconectado con estos cables y configurado para que trabajen como uno solo, ahora este switch ya no tendrá 48 puertos, sino 48 por 4. O sea, voy a tener un switch de mayor cantidad de puertos. ¿Y cómo logré aumentar la cantidad de puertos? Lo apilé. Pero apilar significa ponerlo uno encima de otro. No, no, no. No. Apilarlo significa de que, bueno, lo tengo que poner uno encima de otro, pero debe tener en la parte posterior los conectores especiales para lograr de juntar a través de un bus a los cuatro y trabajar como si fuese uno solo. Ese bus acá ya está en el mainboard. Estas cabinas, estos módulos, ya vienen con una tarjeta principal donde se conectan cada uno de los módulos y obviamente ahí internamente tiene el bus principal. Acá el bus para que constituyan todos como si fuese una sola máquina es externo y por eso le llamamos apilables. Estos son no apilables, no los estoy apilando. Estos de acá no son apilables, son modulares, o sea, voy a comprar switches y de pronto me hablan de densidad de puerto. Y cuando hablamos de densidad de puerto, significa cuántos puertos tiene. Este en particular tiene 24 puertos más 2 de giga. Contemos digamos el de mayor número. Este switch ya viene con 48 puertos. Este puede crecer, puedo ir agregando 48, 48, 48 y puedo llegar a cerca de 1000 puertos. Hasta 1000 puertos puedo agregarlo dependiendo obviamente del tamaño, de la cantidad de módulos que me permita conectarlo. Y también es importante darme cuenta que en los switches hay como slots en donde se puede adicionar estos factores de forma conectable. Puertos adicionales para dispositivos de factor de forma. O sea, en algunos switches van a ver de que intentas ver, acá no puedes conectar un cable UTP, digamos de este lado sí, pero en esta de acá que no puedes conectar, se ve como un hueco. ¿Y qué hago ahí? Te compras este SPF, este factor de forma conectable, y al conectarlo ahí, ahora sí, se convierte en un puerto, pero ese puerto ya puedo ponerle otro tipo de cable, por ejemplo, fibra óptica. Puedo ponerle efectivamente fibra óptica. O sea que si este switch lo quisiera conectar a distancia, a 500 metros, por ejemplo, con los puertos que tiene acá con RJ45 y cable UTP, no me lo permitiría. Pero como tiene estas dos entradas, si me consigo un SPF con este transceiver que me va a permitir fibra óptica, ya podría, en este caso, usar el puerto de fibra para conectarlo a distancia. Entonces, hay que tener en cuenta también al comprar a los switches si tiene ese puerto, porque algunos de pronto los switches quedaron a distancia y no nos queda otra que para poder conectarlos, como la distancia supera los 100 metros, tendría que interconectarlo a través de fibra óptica. Si a los switches que compré no eran apilables, no me queda otra que si quiero interconectarlos, en este caso es agarrar un cable de acá, un cablecito UTP y conectarlo con este otro, ¿no? O sea, entre switch y sí poner un cable. Esta es una alternativa. Lo pondría, digamos, estaría los switches como dándose de mano, así. Los podría conectar de esta manera. Y esto no me conviene. Nuestro modelo de red es jerárquico. No se deben conectar los switches así. Esto no se debe utilizar, ¿no? ¿Y qué hago? Bueno, tienes 4 switches.
cada uno de ellos, conéctalo, busca tu suite de distribución, usa tu modelo de red jerárquico. Tendrías que tener un modelo de red jerárquico y cada uno de ellos se conecta a través o se interconecta a través del switch de distribución, ¿no? El otro parámetro muy importante es la tasa de reenvío. La tasa de reenvío define la capacidad de procesamiento de un switch mediante la estimación de cantidad de datos que el switch puede procesar por segundo. Recuerden, o más o menos tenga una idea de que el switch es una computadora. Y si el switch es una computadora, el procesador internamente tiene un bus. Acá está el CPU, el procesador, y ese procesador tiene que atender a mis 48 puertos. Y si mi switch tiene 48 puertos, cada uno de ellos de 1 giga, por acá, por este bus, debería haber un tráfico de 48 gigabits por segundo. Esos 48 gigabits por segundo es la tasa de reenvío. Si mi switch es de 24 puertos y cada uno de ellos de 1 giga, debería tener una tasa de 24 gigas. Pero ¿qué pasa si no leí bien y de pronto la tasa de reenvío no es de 48, sino de 32? Si es de 32 gigabits por segundo su tasa de reenvío, significa que solamente de los 48 a 32 podría darle una velocidad de 1 giga. Pero si los 48 quieren utilizar, y bueno, ya no tienes. Entonces, ¿y qué velocidad tendré? Bueno, 32 dividido 48. Ya no va a hacer 1 giga por cada uno de los puertos. Y a veces ese dato, obviamente, está escondido. Por eso siempre, cuando compren un switch, busquen, lean las características y traten de determinar si la tasa de reenvío se relaciona con la densidad de puertos, con la cantidad de puertos que tiene. En algunas empresas, bueno, casi en la actualidad, ahora casi en todas las empresas hacen uso de los teléfonos IP y también tienen los access points. Y sería interesante y adecuado de que en lugar de conectar al teléfono IP, además de su cable de datos, ponerle su cajita y enchufarlo a 220 voltios, esto es un poco incómodo, ¿no? No es adecuado, de pronto se hasta ve feo de que el teléfono IP tenga un cable más, una energía eléctrica y un punto de datos. Igual, en este caso, para el access point. Para los access point y para los teléfonos IP, esto de acá no deberíamos utilizarlo y directamente recibir la energía a través del cable de datos. Pero para eso, ¿cómo deberían ser estos puertos? Bueno, tienen que ser puertos PoE. O sea, la energía debería ser entregado sobre Ethernet, Power over Ethernet. Incluso, no solamente vamos a encontrar teléfonos y access point que hacen uso, que reciben energía de los puertos PoE, sino vamos a encontrar también algunos switches pequeños, como estos switches de Cisco 2960C, que reciben energía por el PoE y ellos además, o sea, puedo tener en este switch de acá, su energía lo puedo recibir por el cable de datos. Por un lado, acá en una RJ45 y recibe por ahí energía y él, esa misma energía que recibe por acá lo va repartiendo, en este caso, a el teléfono IP y a este access point, ¿no? Entonces, cuando hablamos de switches, hemos hablado de los switches multicapa y esos switches multicapa o de capa 3 hemos recomendado que deben ser usados en la capa de núcleo y de distribución. Ya le hemos visto qué sentido tiene cada uno de ellos. En nuestro modelo de red jerárquico lo utilizamos en ambas capas. Tiene este switch multicapa o de capa 3, los L3, tiene capacidad de crear una tabla de rutamiento, o sea, se comporta como routers, usar protocolos de rutamiento RIP, IGRP o CPF y obviamente reenviar los paquetes comportándose como si fuese routers. A nivel local, obviamente, local van a hacer su trabajo usando los protocolos que nosotros conocemos sin ningún inconveniente.
Estos switches admiten circuitos integrados especiales, chips adicionales que logran, digamos, hacer el proceso algunos más rápido. Estos chips que se le agrega, los ASIC, junto con estructura de datos de software dedicadas, pueden simplificar el reenvío de datos en forma independiente del CPU. O sea, en estos switch multicapa, que son mucho más inteligentes, pueden venir con módulos, con procesadores o con tarjetitas especiales que ya van reenviando las tramas que ingresan, ayudándole al CPU. O sea, para poder hacer el trabajo, para que el CPU haga su trabajo de manera más independiente, obviamente se le agrega potencia a través de estos ASIC, de estos como si fuesen tarjetas donde hay ahí los procesadores y apoyan al funcionamiento del CPU. Tenemos a los switches 2960. Normalmente un switch 2960 es un switch de capa 2. Los switches que tenemos en los laboratorios de Cisco son 2960, la mayoría, casi todos, el 99% son 2960 de capa 2. Y estos, al ser de capa 2, obviamente no tienen comportamiento como el de capa 3. En sede norte, solamente tenemos dos switches de capa 3, que son los 3560. La mayoría de los switches que, digamos, de alguna manera así lo pedía en NetACAD, que sean en este caso de capa 2. Con las versiones anteriores, la versión 15 del iOS, los switches 2960 admitían solamente una SBI. O sea, estos switches 2960 yo podría crearle la SBI 10, por ejemplo, para administrarlo, ¿no? Y la única que se mantenía activa, ¿y para qué lo utilizaba SBI? Para asignarle una dirección IP y podía administrarlo a REN. Pero con las versiones 15, las actuales, ahora ya admiten varias SBI. O sea, puedo crear varias SBI y la 10, la 20, la 30 y van a estar activas. Y habilitando un software, puedo lograr de que el switch 2960 se comporte como un L3 y que también enrute, pero no me acepta protocolo de enrutamiento. ¿Y cómo enruto? Bueno, enrutamiento estático. Hyperroute, enrutamiento estático. En mi switch 2960, si yo le pongo la versión 15, si le instalo la versión 15, yo puedo crear en mi switch 2960 varias SBI y al crear varias SBI, como lo hago con un switch multicapa L3, puedo habilitar hiperrouting, y ya se va a comportar como un router y ya va a poder rotar la VLAN 10 con la VLAN 20 con la VLAN 30. Pero con el SDM, ¿podría utilizar RIP? No, bueno, hasta ahora no. Capaz que en alguna versión futura también le den, al final es software, le den en este caso la posibilidad de mejorar eso. Cuando habilitamos SDM, ponemos SDM Prefer, ahí lo habilitamos o lo podemos habilitar el enrutamiento. Subimos con el SDM para que pueda trabajar un switch en IPv, con IPv6, ahí habilitamos el SDM. Con el SDM, que es el software, y en la versión 15, podemos convertirlo en un L3 ligeramente limitado. Por el lado de los routers, los routers lo utilizamos mayormente, no tanto a nivel local, sino para conectarnos a distintos sitios, para interconectar múltiples sitios, de sitio a sitio. Ahí aparecen los routers. Acá tengo un router y otro router para conectar un sitio con otro sitio. Los routers me van a permitir encontrar la mejor ruta en la red de internet o en las redes entre sitios. Si hay varios routers, ellos encontrarán la mejor ruta. Proporciona rutas redundantes. Bueno, acá solamente tengo un solo camino, pero podría haber la posibilidad de conectarse por acá también. O sea,
me permite agregar rutas redundantes para llegar de un sitio a otro sitio. Conecta a los ISP, en lo clásico, lo tradicional. Quiero conectarme a Internet. Bueno, debe haber un router y con eso te conectas a Internet a través de un ISP. Y traducen diferentes tipos de medios. Y eso se ve. Acá el medio es LAN y este rojito significa medios WAN. Cuando conectas una interfase, por acá me conecto con un tipo de cable y por acá puede ser otro tipo de cable. Entonces traducen los diferentes tipos de medios. Acá utilizo un protocolo, acá utilizo otro protocolo, ¿no? Y cuando queremos comprarlo vamos a encontrar que hay categorías también de routers para las sucursales, para perímetros de red desde el sitio principal, conectarnos hacia las sucursales y también proveedores de servicio, ¿no? Para proveedores de servicio, obviamente, son routers mucho más grandes, mucho de mayor capacidad que utilizan los proveedores para brindar a todos sus clientes. Y Cisco, como siempre, tiene una variedad de routers de diferentes modelos y ya elegirá uno cuál es el que quiere utilizar, ya sea para una oficina pequeña, para las empresas sucursales o sitios principales, o incluso para los proveedores de servicio, ¿no? La mayoría de los routers tienen entradas, ranuras, puedo agregarle módulos y al agregarle esos módulos normalmente tienen entradas ahí para agregarle un tipo de interfaz o otro tipo de interfaz, ¿no? Es más frecuente en el router tener una ranura especial para poder agregarle puertos, y que me permitan, digamos, darle mayor capacidad a mi router. Por el lado de la administración de los routers o de los switches también, se dice que la administración puede ser en banda o fuera de banda. Cuando dicen la administración es en banda acá, esta es la configuración en banda, eso significa que me estoy conectando a través de este interfaz Ethernet. Este es el cable de datos. Debo haber establecido una dirección IP en cada uno de ellos. IP en el router o en el switch y en el dispositivo. Y usando Telnet, SSH o HTTP, cualquiera de estas aplicaciones desde acá, desde la PC cliente, puedo obviamente administrar a este switch, configurarlo, perdón, switch o router. Mientras que cuando se trata de fuera de banda, debo configurar al router, tengo que usar el cable de consola, el cable celeste, el cable de consola, ¿no? Al puerto de consola. Seguro que acá tengo, en este caso, una aplicación de terminal, una emulación de terminal, ¿no? Terminal. Acá en Package usamos terminal para que aparezca la pantalla negra y desde ahí configurar. Pero lo que hay que tener presente siempre, que si yo tengo un router Cisco, esta es la primera opción. Si recién he comprado un Cisco, lo primero que debo hacer es conectarme fuera de banda, configurarle lo mínimo, ponerle una IP, algunas configuraciones básicas, para después ya continuarlo. Este ya sería en segunda opción. No puedo de entrada, mi router nuevecito borrado, comenzar a hacer una configuración en banda. No me lo permite los routers que usamos de Cisco. Sí te lo permitirá el router que tienes en tu casa, el router inalámbrico, ¿no? Eso sí te lo puede permitir porque ya viene con una dirección IP. En el caso de los routers que nosotros trabajamos acá, switches y routers, que no viene una configuración previa, que no tiene una IP previa, obviamente tenemos que comenzar fuera de banda, con cable de consola. Y ya después, con una previa configuración, preparado ya sea para Telnet o SSH, ya continuaremos una configuración en banda.